Es que como ya empezaron las clases, acá están los muchachos Ok. que estudian. No te apures. Es 1 de Pedro 4:1. Dice que Cristo padeció en la carne y nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. Debemos de padecer en la carne. Esa es un arma poderosa. Ajá. Estar dispuestos a padecer en la carne. ¿Por quién? ¿Por quién? Sí, ahí dice, Porque puesto que Cristo ha padecido en la carne, Terminó ustedes con el... agarren el mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo, ¿por quién padeció en la carne? Por nosotros. ¿Por él? No, por nosotros. Por nosotros. El otro día alguien me preguntó y me dijo, hermano, ¿cómo le hago para quitarme el vicio del cigarro? Digo, muy bien. Entonces le digo, para quitarse el vicio del cigarro es cada vez que usted tenga ganas de fumar, usted va a hacer lo siguiente. Va a tomar esos 5 minutos que le va a ganar el deseo y lo que va a hacer es que se va a poner a orar por su hijo. Y entonces dijo, ¿así nomás? Sí. Y ya después, si quiere echarse el cigarro, está bien. Pero primero, cada vez que tiene ganas, antes de tomarse el cigarro, usted se pone 5 minutos a orar y a bendecir a su hijo. El hijo no era cristiano. Ah, ok. Entonces, le venía ahí, le empezaba a temblar la temblorina y decía, bueno. Y entonces lo que hacía es que se ponía a orar a los 5 minutos. Y al principio, pues empezó a fumar el cigarro, después de los 5 minutos. Al ratito se dio cuenta que ya no le venían ganas. Y dijo, ¿por qué, hermano? ¿Cómo funciona? Digo, pues muy sencillo, le dije. El diablo no es menso. Se dio cuenta que cada vez que le va a mandar el pensamiento de fumar, lo único que está ganando es una mayor intercesión por su hijo. Y como la escritura dice que usted tiene que orar antes para no caer en la tentación, lo único que usted hizo fue aventar la tentación 5 minutos después y ya oró para antes de caer en la tentación. Entonces, cada vez que viene la prueba, cada vez que viene la tentación, cada vez que viene el pecado, usted lo que está haciendo es padecer por otra persona. Y entonces, lo único que el diablo está logrando es que usted muera a sí mismo a esos minutos y está generando una mayor intercesión por la vida de su hijo. Lo que pasó es que esa mujer empezó a decir, y al cabo de 3 semanas, no solo se le había quitado el problema de la fumada, sino que su hijo llegó a la iglesia. Ah, ¿Por qué? Porque lo nuestro es querer resistir la carne. Y el único que está sufriendo eres tú. Y tu sufrimiento no beneficia en absoluto a nadie. Pero cuando tú sufres por alguien, entonces tú estás haciendo lo que dice el verdadero amor. Que dice 1 Juan 3:16, dice, hermanos, en esto consiste el amor. ¿Y qué es lo único que echa fuera el temor? Dice, el perfecto amor, echa fuera el temor. No puede haber ninguna cosa, y el temor es lo contrario de la fe. No puede haber porque el perfecto amor, ¿y cuál es el verdadero amor? Que él dio su vida por nosotros. Entonces yo tengo que dar mi vida por otros. Entonces, en otras palabras, no se trata de negarte, sino se trata de sufrir por otros. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, entonces él padeció en la carne, ¿por qué? Por otros. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que sufrir para que otros puedan vivir. El grano de trigo tiene que morir para que otros puedan comer. Tienes que echar el pan sobre las aguas y repartir a 7 u 8 para que entonces puedas vivir. Es decir, mientras tú y yo seamos el centro, el diablo va a tener de dónde agarrarnos. Mientras tú y yo seamos el centro, mientras tú y yo estamos ahí, él tiene de dónde agarrarse. En el momento que ya no se trata de Pavel, ni de mí, ni de mí, sino que se trata de otros, entonces tú estás fuera de la ecuación.
Cristo dice, Él murió por otros. El verdadero amor es que yo muera por otros. Y cuando yo me armo este pensamiento y cambio esto, inmediatamente, ¿qué fin tiene el pecado? Sino complacerme a mí mismo. ¿Qué fin tiene el querer, por ejemplo, yo quiero predicar para que me digan qué bruto, hermano, qué bárbaro, qué tremendo, hermano doctor, no sé qué. Entonces, te viene la tentación. Pero entonces, ¿qué hago yo? Me humillo y lo comparto. Es más, hasta les paso mis notas. Les hago todo para que... ¿Por qué? Porque así no me luzco yo. ¿Y qué gané? Te mantiene en humildad y lo que haces es que otros crezcan y otros reciban y otros puedan crecer en sus dones. Pero cuando el pecado tiene de dónde agarrarme a mí, yo no tengo. Es decir, no se trata simplemente de morir. Porque morir por mí mismo es un desperdicio. Yo no valgo nada. Pero cuando otros valen lo suficiente para que tú puedas morir por ellos, entonces verdaderamente estás amando. Y en el perfecto amor, ahí no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es un arma. Por eso tengo que tener una mente militar. Yo tengo que entender que voy a usar eso para vencer. Yo tengo que entender que no es simplemente un concepto de que, qué bonito. No, es un arma. Yo tengo que agarrar así la espada y hacerle todos los días así. Ahorita todos los días aquí en Monterrey, me dijo mi hijo, papá, no tenemos ni un arma para defendernos. Si llega a haber asaltos, si se mete alguien en la casa, ¿con qué nos vamos a defender? Entonces le dije, mira, ahí tenemos un árbol que tumbar. Entonces compré un par de hachas. Y dice, papá, pero no, vamos a practicar. Y ahí practica con el árbol. Todos los días le fue tumbando una ramita. Dijo, ahora sí que sí te hizo el brazo, ahora sí ya. O sea, es un arma. Quiero que escuchen estos versículos nada más. Dice la Escritura, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados, sois felices, realmente felices. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece, padezca como cristiano y no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, tú decides cómo quieres morir. Pero de que, hermanos, nacimos en este mundo para una sola cosa, morir. Lo único seguro en esta tierra es que vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? Depende de nosotros. Depende de ti. Ahora, vamos al punto. Tenemos que llegar a una realidad. Mi hermano, te adelantaste el texto, pero ¿cómo decía Galatas 2:20? Juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Tienes que, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese, tome su cruz. No, pero antes de eso, muérase a sí mismo. Así. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
Jesús no murió por él. Jesús murió por otros. Jesús no murió por él, para él. Él murió para que otros pudieran vivir. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él siendo santo se dejó que el pecado estuviera sobre él para que nosotros fuésemos justificados. Nuestro gran problema es que nuestra motivación para vencer el pecado casi siempre radica en nosotros, para nosotros y como ganancia de nosotros. Y mientras nosotros vivamos creyendo que somos el pavo de la fiesta y el cumpleañero de cada fiesta, nuestra aparente sufrimiento y nuestra aparente lucha, lo único que produce es que se enquiste más. Entonces Pablo dice, hermano, yo lo que quiero hacer no lo hago y esto. ¿Por qué? Porque tú estás haciéndolo para ti mismo. Y Pablo dice, hermano, si alguno sufre, no sufra como malhechor, no sufra como entremetido entre lo ajeno, no sufra por esto. Pero si va a sufrir como cristiano, entonces gócese, porque entonces el glorioso Espíritu de Dios está sobre usted. Es decir, tenemos que morir. Cuando alguien dice, hermano, voy a morir, tiene que morir. Y leemos Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Sí lo han leído? Romanos 6. Ujú. No, mira, saca. Telma. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ninguna manguera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sigo. Sí, síguele. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ajá. Si quieres, bríncate al 11, del 11 al 14, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces dice, tú no puedes simplemente morir por morir. Ahí tenemos una duplicidad. Sino que tienes que morir por una razón. Este es un ejemplo que pusieron una vez. Alguien dice que llevó una persona a una funeraria y estaba el muerto ahí y él era muy broncudo. Entonces le dijo, a ver, tú te la pasas bronqueando ahí. A ver, insulta al muerto ese que está ahí. Y anda, decirle todo lo que querrás, decirle todas las majaderías y todo lo que quieras. Y ya ve, grítale, háblale, escúpele, ríñele. Y dijo, y ahí estaba, dijo, ok, ¿te dijo algo el muerto? Pues no. Claro que no. ¿Te contestó? No. ¿Le rayaste a su mamá y todo? No. ¿Y todo? No te contestó. ¿Por qué? Está muerto. Muerto. Les dije, tú eres un espíritu eterno y estás sentado con Cristo juntamente en los lugares celestiales. Estás Cristo juntamente crucificado. Estás con Cristo
así como Cristo murió y resucitó, tú también moriste y resucitaste. Bueno, ¿y por qué eso no forma parte de tu identidad? No me lo creo. Porque simplemente no has muerto. Mm. Ahora, el punto es que te quiero ayudar a bien morir. Eh, Si te digo que te moriste voy a la guerra y cuando salgo de la lancha, desembarco, doy 2 pasos, me tropiezo, se dispara el arma y me pego en la cabeza y se acabó. Gran héroe de guerra, ¿verdad? Que fui. O sea, ni siquiera, vaya, después de mis 2 años de entrenamiento fui y me maté solito ahí. ¿De qué sirvió? Ah, Pero si te dicen, mira, vas a volar en el portaaviones y te vas a ir a bombardear Japón en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, y te dicen es una operación de medallas, o sea, simplemente nadie va a regresar, quiere un voluntario, y tú das un paso al frente, es una misión suicida que te va a convertir en héroe. Un día las calles de oro van a llevar tu nombre. Un día tu colonia vas a encontrar que hay, la colonia donde naciste, va a haber una escuela que va a llevar tu nombre. Porque vas a ser un héroe. En el cielo, una vez el Señor me mostró que las calles tienen nombres. A mí me sorprendió eso, porque me dije, y el Señor me dijo, fulano tal, dímelo, ¿lo ves delante de mí? Así, así, sí, sí. Ok, ve y dile esto. Era un hombre mojado en los Estados Unidos. Y le dije, no solo Dios te va a tener, te va a dar aquí los papeles y todo, pero quiero decirte una cosa importante. Que en el cielo hay una calle que lleva tu nombre. Porque aunque tu nación no te reconozca, y esta nación donde estás no puede ser, pero tú vivirás delante de mí y en el cielo tengo una escuela, hay una calle que lleva tu nombre. Tengo salón, Dios me mostró a otra gente, un salón, dijo, donde hacen unas reuniones especiales, dijo, que tiene tu nombre ahí. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque eres un héroe. ¿Un héroe quién es? Es alguien que va en la lucha y entonces se mete y dice, váyanse todos, escapen, y tú agarras el arma y traca, 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 traca. No, gánenselo, gánenselo. El soldado Ryan dice, rescatando. porque pasar por cuántos sufrimientos. Mejor que yo pasé por toda esta lucha, mejor que bien que yo fui el que pasé por todas estas pruebas, qué bien que yo fui el que tuve que negarme, qué bien que yo fui, hermano, para poder enseñarte esto, para que tú no batalles. Me ha costado mi vida, pero cuando te veo caminar, me costó mis lágrimas, pero cuando veo que te sirvió a ti, entonces, hermano, bien valió la pena haber padecido en la carne, haber sufrido lo que sufrí. Hermano, ahora ve y haz algo, gánate este sacrificio de nosotros. Soldado Ryan, ve y haz algo, gánatelo, gánatelo. Y cuando vayas tú, te va a venir y decir, estos fueron mis héroes. Cuando tú lees la Biblia, te marca los héroes de la fe, aquellos que prefirieron morir. Algunos no recibieron lo que les prometieron, otros dieron su vida, otros fueron, dice, llevados de acá, dice, heridos como ropavejeros del mundo. El mundo no era digno de ellos, pero ellos decidieron morir aún a sus propias cosas para que tú y yo pudiéramos vivir. Ellos son los héroes. Entonces, hermano, ¿darías la vida? Amén. Si te dijeran, es que necesitamos su sangre para hacer un anticuerpo para el COVID, para salvar a 1.000 millones de personas, aquí está mi sangre, ¿cuánto quieren? 1 litro. Dijo, no, necesitamos toda la sangre. ¿La darías? ¿Te convertirías en el Bruce Willis así de que aviéntalos y todos súbanse ahí y te quedas en el Armagedón y ahí está a punto y truenas la bomba y salvas el planeta? ¿Lo harías? Así sí vale la pena morir. Amén. Pero se necesita una mente militar. Necesitas entender por qué lo vas a hacer.
Necesitas entender por qué te vas a negar a ti mismo. Necesitas entender que no estás allí. Voy a ir a la guerra, voy a ir a hacer mi trabajo, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Voy a poner mi vida en rescate por muchos. Voy a llevar en mí mismo, dice, los vituperios de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién es mi héroe? Dice, si a él le dijeron Belcebú, que me llamen a mí como sea. Si al maestro le dijeron eso, que me hagan a mí lo que sea. Amén. Porque yo no soy digno. Dice que agarraron al apóstol Pedro y cuando lo iban a crucificar, dice la tradición, Quo vadis Domine, que lo iban a crucificar. Y él dijo, no me crucifiquen así. Yo no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron de cabeza. Dice, porque yo no quiero morir, pero dice, si aunque sea, tengo que morir de esa manera. Por lo menos dice, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Serías un héroe? ¿Estás dispuesto a ser un héroe? Amén. Cuando estabas en el cielo, Dios dijo, tenemos una misión, puchicas vos, que es una misión de medallas. Antes de que nacieras, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, necesito un voluntario que esté dispuesto a ir, a negarse, a sufrir, a morir por otros, a dar su vida. Dijo, mucha, es una operación de medallas. Es más, ya de antemano, dice, les he separado un lugar junto a mí, aquí y aquí, porque para el desfile y para que se sienten conmigo en mi trono. Es más, dice, ya escribí sus nombres. Es más, ya dice, les preparé lugar y moradas celestiales. El premio es este, y ya lo tengo preparado desde antemano, de que antes de que hagan la misión les voy a dejar ver lo que yo tengo. Él dice, por el gozo puesto delante de sí. Entonces vino y se despojó a sí mismo y se volvió siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y entonces dijo, ¿cuántos voluntarios hay? Amén. El problema es que tú y yo no nos acordamos que dijimos, Aquí estoy. ¿quién dijo miedo, mucha? Wow. Y ahora entiendes dónde estás. Por eso dice, tienes que armarte. Así que si viene ok, no lo voy a hacer. En lugar de eso voy a hacer esto. Paz. Oye, en lugar de hacer esto, no lo voy a hacer para mí, lo voy a hacer para otro. En lugar de, no, para otro. Por eso dice, y si tú invitas a comer a aquellos que te van a invitar a comer, ¿qué hiciste de más? No hiciste nada. Y si tú checaste tu lista que te dije de amigos y solo tienes amigos que te dan, que te sirven y que tienen apariencia, dices, ¿qué hiciste de nada? No estás haciendo. En eso no hay heroísmo. En eso no hay nada. En eso no te identificas con Jesús, porque dice, Él sale salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él tiene misericordia de aquellos que ni siquiera se la merecen. Él dice, Él murió, no por ti, por mí, murió también por toda la bola ahora sí que de gente que no le conoce, que nunca en su vida le conocerá ni reconocerá. Mas Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Se requiere tener una mente militar para poder armarse de ese pensamiento. Porque quien ha aparecido en la carne se acabó con el pecado. Porque el pecado no se va a enseñar de ti porque tú ya estás muerto. Tú no vas a entender eso porque entonces tú ya estás sentado con Cristo. Ya te dieron la medalla. Es más, te mandaron la medalla por adelantado. Cuando llegues a la gloria, vas a encontrar que aquellas medallas que te enseñaron ya están ahí. Vas a encontrar la calle con tu nombre. Vas a encontrar las escuelas con tu nombre. En el milenio va a haber escuelas que van a llevar tu nombre. En el milenio te van a poner nombre a las estrellas. Algunos ni siquiera. El Señor me dijo porque yo dije, ¿por qué hay tantas estrellas? Y me dijo, tienen mi nombre. Dice, las estrellas son los hijos de Dios. Llevan tu nombre. Serás recordado.
¿No te das cuenta que en el cielo eres leyenda? Yo sé que no lo entienden, pero los voy a explicar. Toda la vida nos enseñaron a nosotros a poner nuestra vista, que es Colosenses 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Y dice, tienes que poner tu vista en Él y morir con Él. Ahora bien, nosotros nos han dicho, Dios, nosotros tenemos que mirar a Dios. ¿Se acuerdan de cuando Pedro está caminando arriba del mar? Ujú. Entonces, si lo leen ahí, usted va a voltear y va a decir que Pedro está caminando y cuando voltea, ¿y qué fue lo que lo distrajo o qué pasó con Pedro que se empezó a hundir? Vio la tormenta, los fuertes No. vientos de la tormenta. Vamos a buscar el texto porque... Ujú. ¿Qué fue lo que Pedro miró? Estaba camino. Sobre el mar. Aquí está, 14:22 de Mateo. ¿Te lo leo? Sí. Solo que no sé si es ese pasaje, pero bueno, ok. Ok, el verso 30. Ok. Y le dijo, 29 y 30. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ok. ¿Se acuerda que Pedro, cuando Jesús le dice, voy a morir en la cruz? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo? Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Cuál fue la reprensión de Jesús? Pártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo, porque dice. ¿Por qué? Porque le estaba eliminando del propósito para el cual Dios le había llamado. Te lo busco. Porque me eres tropiezo No, léelo bien. ¿Por qué no piensas qué hice? en las cosas. Voy a ver. Aquí está, Mateo 16:23. Dice, pero él volviéndose a Pedro dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le está diciendo? Hey, yo voy a morir por ustedes. ¿Y qué le dice? Señor, no hagas eso. ¿Y qué le dijo? Tu manera de pensar, apártate de mí porque tú estás pensando como el diablo. Pero Señor, ¿en qué hice mal? Tú estás pensando en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Tú no estás viendo por el interés de Dios. No tienes una mente de morir para otros. ¿Se fija? Sí. Y eso equivale a estar endemoniado, porque le digo, Satanás está en ti, o sea, Satanás te va a llevar a que tú no mueras. Y entonces Jesús, para reafirmar eso, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, entiende el contexto. El contexto es que Pedro le está diciendo, no mueras. No mueras por otros. Entonces, ¿qué le dice él? No, Señor. Dice, tú no estás poniendo el objetivo, la misión de Dios, estás poniendo primero lo que aman los hombres. Si alguno quiere venir por mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Ahora, veamos acá al hermano Pedro caminando en el agua. Dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sí, ahí dice, pues andar sobre las aguas, andaba sobre los problemas, sobre la vida, sobre lo que fuera. Y él quería ir a Jesús. Pero se acuerdan que yo le dije, Jesús no es el que te va a meter a la tierra prometida. Moisés no metió a la gente a la tierra prometida. Fue el Espíritu. Ahora, vean lo que dice ahí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te lo voy a explicar como me lo explicaron a mí. El problema nuestro es que nosotros creemos que el objetivo era... No te escuchamos, Gabriel, porque se te fue el audio. Ok, mientras no se vaya la unción, todo está bien. Sí, porque por lo menos la sonrisa los ministra. El punto es, Pedro, le dice el Señor, él iba en pos de Jesús caminando sobre el agua. Hasta ahí estamos bien. Ok, pero dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, El Espíritu Santo. tuvo miedo. La palabra viento en el griego, ¿qué es? Ahí usa la palabra, el neuma, el espíritu. Dice, pero al ver el poderoso espíritu, entonces tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se comenzó a hundir. Y cuando él vio que estaba hundiendo, a punto de morir, entonces le dice, Señor, sálvame. Y viene Jesús y le dice, hey, ¿por qué dudaste? Porque eres un hombre de poca fe. El punto es, nosotros entendemos que él le tuvo miedo a la tormenta. Pero ahí encuentras un pasaje que te muestra que el Espíritu siempre te... Ahí muestras un pasaje que el Espíritu ya no se oyó. Ahí vas a ver un pasaje que te muestra la función del Espíritu. El Espíritu está contra la carne. El Espíritu te va a llevar a la muerte. El Espíritu sacó a Jesús, lo llevó para ser tentado, para confrontar. El Espíritu siempre te va a llevar a morir a ti mismo. El Espíritu siempre te va a llevar a que mueras a tu carne. El Espíritu, entonces él tuvo miedo porque se estaba hundiendo. Y Jesús le dice, ¿por qué no tuviste fe que yo siempre hundido? Control. El Espíritu te va a llevar a morir. Pero cuando ves que el Espíritu Santo está moviendo las circunstancias y te está llevando a una muerte, cuando viene un problema, cuando viene una situación, cuando Dios tiene una guerra declarada con nuestra carnota y entonces nos quiere llevar a este punto, nos da miedo. Y entonces dice, Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste que yo tengo el control? ¿Que acaso no era Dios si caminaba? ¿O no era acaso Dios si se hundía? ¿Era Dios arriba del agua y seguía siendo Dios abajo del agua? Pero dice, volteó a ver el viento y uno dice, espérame, el viento no se puede ver. Entonces no está hablando de algo físico. Porque el viento no se ve. Tiene un mensaje que te... Un tiempo yo tuve una experiencia horrible, espantosa y terrible. Así ya con esas tres calificaciones.
Horrible, es que se le está yendo la señal un montón. Ok. Dale. Tuve una experiencia horrible, terrible. Fui a una campaña, un evento en Antigua, y estábamos ministrando ahí tremendamente. Y entonces cuando venía de Antigua, allá a medianoche, subiendo ahí para llegar a Misco, por allá, y entonces cuando iba por esas oscuridades saliendo de Antigua, después de haber ministrado con mi padre espiritual, el profeta que les conté el otro día, ya te imaginas cómo tuvo eso. Y entonces vengo de regreso, y entonces resulta que mientras voy caminando, voy en el carro solo, en medio de la oscuridad, se me aparece un ser horrible y espantoso, que literalmente olía a azufre, y con unos ojos tan oscuros que cuando los miras te sumergen ellos. Espantoso y horrible, del mismo diablo. Y me dijo, ¿de verdad que estás dispuesto a morir por Jesús? Y le digo, Él es mi Señor y mi Rey. Me dijo, pues entonces te voy a matar. Te voy a matar, me gritó con su aliento putefacto, me dijo en mi cara, te voy a matar, te voy. Y empezó a vociferar. Y yo volteé y le dije con una fuerza que no sé ni dónde me salió, y le dije, a mí no me tocas un pelo sin permiso de mi padre. No puedes hacer nada. Y volteé, pero ya veremos si no puedo hacer nada. Y se botó una carcajada y en un instante se fue. Y yo me quedé así. Y entonces, sí, no supe, ya no sabía ni si le era de cambios esa cosa, ya no supe si le cambié. Ya 20 kilómetros faltan, ya faltan 10, ya faltan 5, ya me lo llego, ya voy subiendo, ya pasé la pera. Y una terrible angustia. Y cuando voy llegando así, ahí oré, chiflé, canté. Pero cuando ahí, ya a punto de llegar ahí, salió una camionetona, un Ford 350 enorme, bajando de arriba, así como huyendo de tipos. Un camionetón de esos, no sé si era como una Suburban, pero un camionetón de esos. Y llegó y me golpeó, ¡pum! Sumió al lado yo iba en una pequeña hormiguita. Vehículos tan chiquitos, esos japoneses o chinos que lo cargas entre 2 o 3 personas y lo puedes mover. Era una mugrita que más va a la cabina y atrás está ahí la picada para atrás. Pues te imaginas, llegó, me pegó, así llegó, pegó, me metió todo adentro, se pegó ¿cómo le llaman? El timón, terminó así. O sea, en lugar de así, terminó así. Aquí metido, incrustado dentro de mí. Y completamente metido, y todo el camión, esta agarró así, y dio 2, 3 vueltas, y quedó así. Y cuando yo estaba ahí, no me podía salir. Y en medio de todo mi estupor, volteo y veo que vienen las luces de un tráiler. A punto, así, a punto dije, ya. Y cuando estoy pensando en ese momento, clamo al Señor con todo mi corazón. Y en un instante, literalmente, vi 2 luces aparecer al lado de mí. Y ya no supe nada más de mí, solo abrí los ojos. Y lo que abrí fue que vi que yo estaba acostado a un lado de la carretera, no de este lado donde me había quedado porque brinqué el camellón, sino que estaba del otro lado. Y vi que 2 personas, 2 jóvenes grandotes, así con unas camisas blancas, estaban cargando la chatarra esa y poniéndola del otro lado de la carretera, junto a mí. Y lo que pasó fue que yo no entiendo, pero estaba yo ahí y
sonó el teléfono y la roja contestó a medianoche y nadie le marcó, pero marcaron a una garita de una fábrica que estaba ahí cerca. ¿Quién marcó? No sé ni cómo fue. El punto es que le dijo, señor, y entonces ella entendió, dijo, ¿hubo un accidente ahí? Sí. Y entonces inmediatamente dijo, no, pues es alguien. Y entonces fue la manera que llamaron. Y cuando llegó los médicos, me tocaron. Y yo no supe ni cómo me salí de ahí, cómo me sacaron de ahí. El punto es que mi pecho estaba, las costillas estaban así, estaban así, hacia adentro del golpe. Le había roto el esternón. Había perforado la parte así que yo no podía respirar y mi corazón estaba latiendo tan difícil que cuando llegaron, inmediatamente llegaron, me entubaron y me llevaron a cuidados intensivos. Me pusieron el tubo famoso y no hay tiempo de hacer ninguna radiografía. Literalmente tenía todo sumido hacia adentro. Y dijeron, este hombre está a punto de morir. Literalmente yo los oía y comenzaron a inyectarme directamente en el corazón, porque tenía todo o sea, la parte destrozada y empezaron a inyectarme directamente al corazón. Trataban así de moverme, dijo, no hay nada que hacer, o sea, no hay tiempo, debe tener fracturas en todos lados, o sea, y en lugar de eso llegaron y me metieron a cuidados intensivos para tratar de ver, dijo, no soportan ni la operación, o sea, y me metieron ahí, y cuando estoy ahí metido, yo solamente decía dentro de mí, Señor, quiero despedirme. Y quería orar simplemente para despedirme. Y cuando estoy ahí y tú oyes claramente tu aparato donde empieza. De repente me di cuenta que ahí iba a acabar todo y que el propósito que Dios tenía para mi vida se iba a acabar. Solo quería despedirme de Dios o encomendarme a Dios, pero no podía hablar, tenía todo, no podía hacer más nada. Y cuando volteo, de repente estaba ahí metido, vi una túnica blanca y el Señor junto a mí. Él vino, volteó hacia mí, sonrió y puso su mano sobre estas costillas que estaban todas rotas, todo deformado adentro. El lo había roto todo hacia adentro. Pero puso sus manos sobre mí y sonrió sobre mí y me dijo, hijo, ¿por qué dudaste? Literalmente me dijo, hijo, ¿por qué dudaste? Y yo quise decirle, Señor, porque soy un hombre de poca fe, quise decirle, y me dijo, no temas, yo no te he desechado. Te voy a dar un corazón nuevo para que puedas, porque yo, dice, aún te voy a usar. Y puso su mano sobre mí y solo la gloria de él estaba ahí. Y cuando lo quitó, yo no sé cómo, pero todo esto estaba ahí. Cuando llegó la roja y todo, dijeron, este hombre, ¿por qué? O sea, ¿cómo está vivo? Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya, las enzimas, checaron las enzimas, volvieron a volver a ver, checaron el esternón, dijeron, ¿qué pasó? No les voy a hacer largo el cuento, eso fue en la madrugada. Yo salí a las 7 de la noche de ese día por mi propio pie, sin una sola
fractura, sin nada. De pilón me llevé, la camioneta llegó ahí a la casa, yo vivía ahí en la zona 7, ahí estaba la camioneta toda destrozada, y cuando la veía decía, ¿de dónde saliste tú? ¿Cómo te saliste de esto? Dijo, pero el Señor me dijo, ¿por qué dudaste? Así que tenemos que entender que no, ni un cabello de tu cabeza se va a caer sin la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a que no vamos a morir, sino que vamos a cumplir el propósito de Dios. Y si Dios permite una cosa u otra cosa, lo que Dios está haciendo es trabajando con nosotros. A veces suceden cosas que tú y yo no entendemos, pero es Dios que está operando para matar nuestra vida, para matar nuestro orgullo, para matar nuestra autosuficiencia, nuestra propia vanagloria, para pasar por un momento de prueba que va a traer recompensas eternas. A veces no entendemos esto, pero cuando después de que el Señor te da la vida, te dice, ahora quiero que hagas esto, ¿por qué no habría de hacerlo? Si yo ya no estaba aquí. Puedo morir olvidado. Yo todavía lloraba y le decía, no voy a presentar a mi hija en el altar. No voy a estar con mi hija en sus 15 años. Y a Dios no le importaba eso. A Dios le importaba que su propósito tenía que cumplirse. Y dijo, ¿por qué dudaste? Cuando nos pasa algo, cuando suceden cosas, lo único que pensamos es que el diablo nos está atacando. Pensamos que el diablo nos quiere robar el trabajo, que el diablo nos metió la mano financieramente, que el diablo nos mandó la enfermedad, que el diablo... Y el Señor dice, ¿por qué dudaste? Otros vieron el viento, la tempestad, dijo. Pero cuando veas eso y veas que te estás hundiendo, no dudes. Si me hundo, no pasa nada. Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo. Tenemos que aprender. Dice, hermanos, quiero decirles, dice el apóstol Pablo, que las tribulaciones que yo han venido sobre mí, dijo, han resultado en bendición. Tú escoges cómo quieres morir. Puedes tenerlo todo y vivir tu vida, o puedes decidir morir, pero no por ti, sino morir de una manera heroica, dando tu vida por otros. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado al pecado y hemos simplemente cedido? ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. De acuerdo. Pero cuando se trata de Él, de sus vidas, de sus cosas, se trata de que tú tengas que pasar cosas o de vivir o de morir a ti mismo para que otros puedan vivir. ¿Dónde queda el perfecto amor? ¿Cómo vamos a aprender la gracia de Dios? Cuando mi hijo nació, mi hijo nació con 4 vueltas aquí en el Cordón ¿cuál es? umbilical. 4 circulares, 4 vueltas del cordón aquí. Y De nació todo, literalmente todo morado. Él era blanco, pero nació todo con lo que le llaman un Apgar, índice de Apgar bajísimo. Cuando el médico lo sacó, lo llevó y trató de reanimarlo
y me dice, no hay mucho que hacer, no puedo hacer mucho. Nació con un hogar muy bajo, realmente no puedo, me dice el pediatra neonatólogo, me dijo, tal vez sobreviva unos cuantos minutos. Entonces, cuando estás ahí, te dices, bueno, ok, ya terminaste, ya lo voy a meter en la incubadora, le dije, no, dámelo. Y extiendo los brazos y agarro al niño y le digo, si mi hijo va a morir, quiero que muera en mis brazos. Quiero que muera oyendo mi corazón. Quiero que mi hijo muera, pero sabiendo que lo amo. Quiero que mi hijo muera, pero en ese momento yo decía, Señor, pensaba, si tienes que cambiar una vida, yo cambio mi vida por la de él. Con gusto moriría, te daría mi vida, te doy mi vida si quieres por él. Y entonces agarré a mi hijo, lo miré y le miré en su carita y le grité, vive, vive. Y lo tomé y le di gracias a Dios, lo arrullé y comencé a orar y a bendecirlo, a hablarle. Y le dije, vive. Y el niño tomó color, agarró fuerza. Y entonces el médico dijo, dámelo, dámelo. Y lo volvió a agarrar y lo metió. Y bueno, para no ser largas las cosas, mi hijo tiene 20 años, se llama Gabriel Isaí. Gabriel significa varón de Dios, hombre de Dios, e Isaí significa el que vive. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Pero yo aprendí que yo podía dar como padre la vida por los hijos. Así que tú y yo tenemos que dar nuestra vida por otros. Para entonces pasar por ahí y decirle, vive, vive. Cuando mi niña, la mayor, la de medios, estaba aprendiendo a caminar, iba caminando en un lugar y se andaba en un Payless Shoes, allá por Villanueva, no sé en dónde, por allá, y agarró se agarró de un de ese y se cayó arriba una estantería. Estoy hablando de una niña pequeña y se cayó y le pegó en la cabeza. Cuando yo por fin logré atravesar ahí la calzada San Juan, no me acuerdo cuál, y logré llegar al hospital después de 2 horas de tráfico. Llegué y me dijeron, le hicieron el encefalograma, dice de las 35 líneas, creo que nada más tiene 2 y entonces está muerta cerebralmente. Tiene muerte cerebral. Y ese no era el problema. El problema es que siendo un hospital público, no hay equipos para mantenerla viva. Así que me dijeron, tenía 2 horas y esas 2 horas ya habían contado cuando yo llegué. Así que ya no tenían eso y me dijeron, tienes que conseguir un lugar donde tengan el aparato o si no, la tenemos que desconectar. Así que yo estaba llorando delante de Dios y el Señor me dijo que no hay bálsamo en Galaad, que no hay un libertador ahí. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, tu niña duerme, mas yo voy a despertarle. Entonces me levanté, fui, cubrí a mi hija y le dije, tenía su aparato aquí y unas agujas aquí y el aparato aquí. Y le dije, mija, dije, niña, a ti te digo, levántate, talita cumi. Y abrió los ojos. Y empezó a querer maniatar. Bueno,
Mi hija va a cumplir en diciembre 18 años. Ahí está. Mi tercer niña, cuando estaba al 8º mes de embarazo, voy a hacerle el examen de rutina y le revisan así la panza de la mamá y el médico se ve asustado y llama a otro médico, me cambia de consultorio, me lleva a otro aparato y llega y dice, empieza a llenar una forma y me dice, tengo que darles una mala noticia. No tiene ritmo cardíaco. No, el producto, dicen ellos, la bebé no tiene pulso. Así que les voy a dar una orden para que vayan y la internen y hay que operarla para sacar al bebé. Así que yo salgo de ahí corriendo y voy al hospital de enfrente. Dije, no lo puedo recibir. Voy al hospital de enfrente y voy al otro médico, saco ahí, la revisa el doctor con otro aparato, otro médico, y le pone el aparato, le pone gel, y cuando la niña sale ahí y me dice, no hay ritmo cardíaco. Y firma una hoja y todo para ingresar y poder hacer la operación del aborto, sacarlo. De grado. No es de grado porque ya es de varios meses. Ya es una operación más seria. Oh. Y ya él estaba mes y medio más o menos de nacer. Super. Y entonces dice, no hay nada que hacer. Y yo regreso a la casa llorando. Y he entendido una cosa. Que el diablo no te puede tocar ni un pelo sin el permiso de tu padre. Uh-huh. Que eres el único que puede dar la vida y la puede quitar. Y que somos de él. Así que fuimos a la niña. Pasaron varios días. Empezaron los vómitos, el sangrado. Y orábamos a Dios y Dios me dijo, cree solamente. Cree solamente. Y a los días llevamos al médico y el médico le hizo, todo estaba normal, dijo, no hay ritmo cardíaco. A otra clínica me dieron eso. Así que yo ya tenía, durante un periodo, llegué a tener cuatro sentencias de muerte de 4 médicos diferentes, 4 hospitales diferentes. Y me sigaba ya por más de 15 días. Y cuando estoy decidido porque esta mujer comenzó a darle fiebre y comenzó a decir, no hay nada que hacer. En medio de la noche, Jesús se me apareció y me dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que agarré, ungí aquella barriga y vientre y oramos a Dios. Al otro día fuimos a la clínica más sencilla y barata que había. Dije, basta de hospitales caros, vamos a la clínica más sencilla, la de barrio que está ahí. Y llegamos y le pone el DS, el doctor no le dijimos nada, lo checó, dijo, está todo bien. Doctor, pero el ritmo cardíaco se escucha. Y dice, sí, todo está bien, la nena está bien. Quiero oír el ritmo cardíaco, sí. Entonces toma un aparato que le pone que una bocina y lo pone ahí y empieza a decir. Y yo literalmente oír como se oía como un ruido de tacatán, 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 tan, tan, tacatán, tacatán, tacatán. Mi niña cumplió 15 años. Wow. Cuando te hablo de que Dios es tu dueño, cuando te hablo de que Dios es el Señor de la vida y de la muerte,
y que Él dice, ven a mí, y tú vas caminando en el agua y te empieces a hundir, tienes que aprender que Él sigue siendo Señor, aun cuando estés arriba o cuando estés debajo del agua, que aun cuando todo esté muerto, aun cuando todo esté sin ninguna salida, Dios sigue siendo Dios. Y cuando miras ese Dios que es tan lleno de amor y todo lo que ha hecho por ti, y Él te dice, hijo, quiero que hagas esto. Señor, es que no se lo merecen. ¿Lo harías por mí? Y entonces tú dices, se trata de morir por otros, ¿verdad? Ajá. Eso da medallas. Morir por otros da medallas. Eso te convierte en un héroe. Entonces agarras el arma, cortas cartucho y dices, Señor, ¿quién dijo miedo, mucha? Acabemos con el pecado. ¿A qué me tengo que negar? ¿A esto? Ya está. ¿Qué más? ¿Esto? Ya está. ¿Lo otro? Ya está. ¿Por qué? Porque dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que viven y de los que mueren, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de circuncidar la carne. Esto se trata de que de una vez por todas, no se circuncida 3, 4 veces, no, eso ya es otra operación. Simplemente es de una vez por todas. Tienes que aceptar que estás muerto. Tienes que aceptar la misión. Es una misión suicida. ¿Quién quiere dar un paso al frente? Amén. ¿Quién está dispuesto, dice, a renunciar a sus sueños para que los sueños de Dios se cumplan? ¿Quién está dispuesto a realmente caminar? Él dijo, ven. Ok. ¿Quién está dispuesto? Dice el Señor, va a haber medallas, va a haber premios, va a hacer esto, va a haber lo otro. Y, ok. Cuando llegues allá y regreses de la batalla, porque tal vez tú piensas que no vas a vivir, pero lo que estás haciendo es comprar la vida de otros. Cuando nosotros morimos al pecado, es cuando morimos por otros. Dice la Biblia que los circuncidaban a los niños cuando tenían 8 días de nacidos. Hoy en día agarras un niño y te manosean, te golpean porque no te lavaste las manos y agarras un niño y que no, porque no sabes ni agarrar. Y que, no. Esto deberías de predicárselo a los recién convertidos. Tenemos gente con 40 años que todavía trae pañal, cuando eso era algo que tenían que haber dejado de niños. Gente que todavía está lleno de pecados en su carne, porque todavía no fueron circuncidados cuando eran niños. Nunca en cuanto vieron el cuchillo, tuvieron miedo. Dijo, no lo toques porque está recién convertido, lo vas a desanimar. ¿Para qué le hablas de estas cosas? ¿Para qué le explicas que todo lo que él necesita morir, considerarse muerto al pecado? ¿Para qué le explicas esas cosas? No, déjalo que viva ahí, con el paso del tiempo se va componiendo. No sirve. Ni se compra. Ni se compondrá. Tienes que llegar y decirle, hermano, tienes que morir. Pero si le dices, tienes que negarte a ti mismo, hermano, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como él no tiene una mente militar, te va a decir, no, ¿y yo por qué? Y no, porque primero mueran otros y luego yo, y que no sé qué, y que no sé qué, y no sé qué, porque su vida está centrada en sí mismo. Porque él no entiende que es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Él no entiende quién es él, ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero el bebé tampoco. El bebé simplemente, el padre lo que tiene que hacer es saber y agarrar y hablarle directamente de lo que es morir y de lo que es vivir para Cristo. Se supone que alguien que se bautiza tendría que entender que se está bautizando, está muriendo y está renaciendo para nueva vida. Pero no lo entiende así. Él entiende que es un rito más que tiene que cumplir. Él no tiene ninguna identificación con Cristo.
Y si alguien entiende que está muriendo para Cristo, batalla y lucha, porque él cree que tiene que morir a sí mismo. Pero cuando tú le puedas explicar que tiene que morir a sí mismo para ser un héroe, para vivir, y que tiene que armarse de ese pensamiento. Cuando ves, si vienes, tiran la granada y tú te tiras arriba de la granada para que otros puedan vivir. Tal vez no lo harías por ti, pero cuando lo haces por otros, entonces tú lo puedes entender, porque te armas de ese pensamiento. Padre, yo te ruego ahora, Señor, que no hay nada que tú nos puedas pedir que no hayas hecho antes. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Uno que enfrentó cada tentación, cada pensamiento inicuo, cada deseo malsano, cada habilidad y cada, Señor, tentación humana fue sobre Jesús. Pero, Señor, tu palabra dice que Él vio el gozo puesto delante de sí. Y, Señor, aunque su alma se levantó para matarlo, Señor, a pesar, Señor, de los insultos, a pesar de los que Él iba a amar, le iban a despreciar, a pesar de que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, a pesar, Señor, de eso, Él tomó la cruz porque tenía una misión que cumplir. Porque tenía una visión, Señor. Tenía puesto el gozo delante de sí. Permítenos, Señor, entender esto esta tarde. Permítenos, Señor, entender nuestra identidad. Permítenos entender cuál es nuestra función. Permítenos, Señor, de vivir de tal manera que, como dice tu palabra, Señor, echemos mano ahora de la vida eterna. Que podamos, Señor, echar mano ahora de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, que no han sido vistas por ojo, ni oído por oído, ni han subido al corazón del hombre. Las cosas que en el mundo, Señor, aún ni siquiera ha visto, ya las has preparado. Padre, permítenos echar mano de la vida eterna, entender nuestra misión, entender nuestro propósito y saber que tú nos has puesto aquí para dar nuestra vida por otros y cumplir en nosotros lo que falta a las aflicciones de Cristo por su iglesia. Permítenos, Señor, negarnos. Permítenos morir a nosotros mismos. Permítenos tomar cada día la cruz. La cruz, Señor. La cruz, Señor. Solo para encontrarnos al ladrón que nos robó el otro día a un lado y poder decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. Solo para encontrarnos aquel que está ahí pagando, Señor, a un lado, Señor, y poder decirle, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Solo para poder pararnos al frente y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permítenos, Señor, poder morir para que otros puedan vivir. Permítenos, Señor, ser como el soldado Ryan. Señor, permítenos vivir para ganarnos en alguna forma que tu sacrificio haya valido la pena. Que de alguna manera, Señor, tu muerte por nosotros haya valido la pena. Permítenos, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo y podamos, Señor, tener armados. Podamos tomar esa arma y transformar nuestra vida y poder, Señor, vivir para ti. Tú eres el Señor de nuestra vida. Más de una vez yo sé que a ellos tú les has demostrado de una y de otra. Yo sé que ellos tienen sus testimonios de cuántas veces tú les has dado vida, de cuántas veces los has sacado de la ruina, de cuántas veces, Señor, tú los has levantado del polvo. Ahora, Señor, que cualquier cosa que tú nos pidas sea nada. A los ojos nuestros sea nada. Que cualquier cosa que tengamos que renunciar sea nada. Que quitemos, Señor, nuestra mirada de nosotros mismos y la pongamos en otros. Que podamos tener este amor, Dios, este amor que renuncia, este amor que se entrega, ese amor, Señor, que es sin fingimiento, ese amor que no puede nacer de esta carne, ese amor que no puede venir de este corazón,
Señor, sino es un amor que viene del cielo, un amor que viene del Espíritu a nuestro espíritu, un amor verdadero que nos lleva, Señor, a dar nuestra vida como tú la diste y cumplir en eso el verdadero amor. Que podamos ser lo que tú nos llamaste a ser, que podamos tomar la identidad. Señor, permítenos dar este paso. Una vez seamos bautizados en la nube y en el mar. Una vez, permítenos tomar ese paso, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, te lo ruego. Señor, damos un paso al frente. Damos un paso al frente a esta misión suicida. Damos un paso al frente, Señor. Tú dices, ¿quién iré? ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y decimos, Señor, heme aquí. Y se oirá la voz, Señor, tal vez te cueste todo lo que tengas. Tal vez tengas que vender el campo. Tener que vender todo lo que tengas para comprar el campo donde está el tesoro. Tal vez tengas que barrer toda la casa para encontrar la moneda. Tal vez que tengas que vender todo para comprar la perla. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Delante de los ejércitos celestiales, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, y nosotros decimos, heme aquí, pero tú dices, tal vez te va a costar esto, tal vez te vas a negar a esto, tal vez vas a vivir en esto, tal vez te va a pasar esto, y aún así quieres ir. Señor, que podamos la audacia del profeta. Señor, solo te pido que antes de que me mandes, haz una cosa por mí. Por favor, toma un carbón encendido del fuego del altar y quema estos labios inmundos y corta el prepucio de mi corazón. Señor, corta, Señor, esta inmundicia de mi carne. Hoy corta, Señor. Hoy toma el cuchillo del afiladero, Señor, y circuncida mi corazón. Porque el profeta dijo, Señor, yo soy inmundo, de labios inmundos, Señor. Y tú le santificaste. Y luego le dijiste, ve, porque yo estaré contigo. Mira que he puesto mis palabras en tu boca. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te envíe. No tengas temor delante de ellos, porque yo te santifiqué. Yo te santifiqué. Yo te di por profeta a las naciones y dije, mío eres tú. Yo te di por profeta desde antes de que nacieses. Para esto naciste. Para esto naciste. Para esto naciste. Para que tu vida sea dada en rescate por muchos. Para que vivas de tal manera que seas un instrumento fiel y útil para las manos del Señor. Hoy, Señor, te pido que pongas el carbón encendido en los labios de tus profetas. Santifícalos. Y ahora les digo, como dijo el Señor, esto ha tocado tus labios, es limpio tu pecado y es borrada tu rebelión. Mira que he puesto mis palabras en tu boca. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. No temas, que aún a naciones daré por ti. Te he puesto para plantar y para arrancar, para edificar y para derribar. Te he dado el poder de las llaves del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Mío eres tú, dice el Señor, porque te he dado mi vida para que tú la pongas voluntariamente. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mi propia voluntad. Pablo dice, yo de esta manera peleo, no golpeo al viento, yo no golpeo al viento, yo no golpeo al espíritu, sino que pongo mi cuerpo por servidumbre y golpeo mi cuerpo. No golpeo al viento, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. No me rebelo contra el viento, sino dice, someto mi cuerpo y lo pongo para servidumbre. No sea que siendo heraldo para otros, yo mismo tenga ser aniquilado.
Ahora, Señor, Entrego a te ti pido que les des la gracia. completo, Señor. Señor, hoy, Por Señor, completo me límpialos. entrego a ti, Señor. Porque no hay, Señor, Cielo limpio, porque no me hay, has Señor, limpiado, otro mi cuero propósito. No hay santificado, otro porque me camino. has santificado. No hay Cielo otro camino, apartado, Señor. porque me has Si no comieres mi Señor carne y bebieres mi Dios. sangre, no tendréis Bendito parte sea conmigo. santificado, porque tú me has Si yo no les santificado, lavara y no los pies, traigo a dice el nadie, Señor, Señor. no puedes Padre, cenar la cena de la conmigo. vida, yo la pongo, Señor. Si no te lavo los Padre, pies, Señor. no puedes comer esta cena Padre, conmigo. me está pidiendo. Señor, no solo los pies, sino Yo también las manos, la cabeza. yo, Todo, Señor, me rindo a ti. Tú seas Todo me glorificado, rindo a ti. tú seas Ármame de este yo pensamiento. cumplo el propósito, Ármame de Señor. este pensamiento, Señor. Sí, Señor. En el nombre Sí, de Señor. Jesús. Sí es. Para terminar con el Y no pecado. vida por otros, para En el nombre de terminar con el Jesús. pecado. Así Y es. no vivir mi vida, Señor. No Basta el más, tiempo no más, no más. para haber agradado a la carne. Basta Exacto, el así ya no tiempo más, para haber Señor. vivido en los Ya no placeres. más, Señor. Basta el Ya tiempo, no Señor, más de voy a haber tratar, hecho lo que queríamos. sino agradar. Ahora, Sí, Señor, ahora ya no me vivo yo, vivir. Sí, ya no, Señor. mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me Así amó y es, se entregó bendito por mí. Padre Santo. Perfecciona el amor de Dios. Ya no vivo más. Perfecciona Cristo tu amor en vive en mí. nosotros, Señor. Y todo lo que En ahora el vive nombre en de este Jesús. es, Usa digo, esta para lengua, glorificar al Padre, para usa esta exaltar a vida, Jesucristo, usa esta alma, para usa dar estas honra y manos. gloria y cumplir el Presentamos nuestros propósito miembros establecido, Señor. como miembros de justicia. Señor, límpianos, Santificado, lávanos, santificado, santifícanos en tu verdad. darte Palabra es gloria, verdad. alabanza, En Señor. el nombre de Jesús. Así es, En el bendito nombre Rey. de Jesús. Así es, Señor. Así es, Sí, Señor. Dios. Amén Amén. y amén. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo sé que Dios los ha sacado de muchas cosas. Fíjate que no sé si cómo lo vayas a tomar, pero pensé que iba a ser mucho más difícil. Pensé que iba a ser mucho más difícil, pero lo veo tan sencillo porque creo que el corazón que Dios nos ha puesto a nosotros, los que estamos escuchando, es un corazón dispuesto a dar para los demás. Entonces se nos hace fácil, creo yo, fíjate. Porque, y no solo al saber que al morir para otros agradamos a Dios, no sé, siento como que es fácil. Me siento como que es fácil, fíjate. Es que el martillo tiene dos puntas. Una es para clavar y la otra es para sacar clavos. El problema es que te has pasado la vida pegándole con la punta. No sé los demás, pero yo te voy a hablar que a Y mí, había que agarrar el gancho. cuando me presentaron el Evangelio, y yo era un niño, yo tenía 8, 7, 9 años, no sé cuántos años tenía, pero me presentaron el Evangelio. Yo no entendía nada, Gabriel, pero me hablaron de un Jesucristo que puso su vida y se sacrificó para que todos murieran, para que todos tuvieran vida y salvación. Yo no entendía nada, si me lo explicaron bien no lo sé, pero cuando yo escuché eso de niño dije, ¡ah, la gran! Yo hubiera querido estar en esa época porque si hubieran preguntado quién, yo hubiera dicho que yo. Esa fue mi cosa, mente de niño. Entonces ahorita, y mi vida es así, de dar siempre para otros, de dar para otros, de sacrificar para otros. Entonces ahorita estoy recontento porque siento que con ese propósito puedo morir con este conocimiento bien claro. Se me hace fácil porque es para honrar a Dios, para glorificar a Dios, porque es lo que Él hizo. Él vino a morir para que otros tuvieran vida y es lo que quiere que hagamos. No sé por qué, te lo digo, no quiero ser abusivo, pero se me hace fácil, Gabriel. Encuentra significado mi vida. Totalmente. Ahora, el punto es bien simple. Lo tienes que aplicar cada vez que venga el pecado. Amén, amén, amén. O sea, acuérdate de la fumada, dile, ponte a orar. Entonces, cuando el diablo le diga, diablo, diablo, lo único que estás consiguiendo
es que interceda por este. Al Amén. final, diga, no solo te voy a vencer en esto, voy a ganar la vida del otro. Amén. Al final me voy a abstener de esto. Y mira, y no solo voy a rebajar por este ayuno que estoy haciendo, sino que al final, dice, voy a traer a estas peticiones que estoy haciendo. Wow. Al final no me voy a contaminar con esto, sino también voy a hacer aquello. Al final, mi vida va a servir de algo. Porque morir por morir, cualquiera. La gente está buscando motivos para vivir. Ajá. Mientras que el que está buscando ahora está buscando motivos por los cuales valga la pena morir. Tiene sentido, mucho sentido. Tenemos que ser crucificados. Tenemos que saber por qué nos vamos a abstener y mostrar en eso el verdadero amor. Cuando tienes el conocimiento de amor, dices, bueno, claro que yo puedo tener mis buenos amigos que a lo mejor me dan, me sirven y está bien, porque pues qué bueno que me den algo y o sea, que tengas, ellos te ministren y todo ese tipo de cosas, o sea, pero al final de cuentas también vas a tener la libertad de poder hacer muchas amistades y de hacer muchas cosas que tal vez ni te convienen a uno y vas a tener que predicar a lo mejor por ovejitas que ni la van a agradecer. Vas a tener que a veces financiar viajes que ni te van a agradecer o hacer cosas que no te van a dar o invitar a comer a gorrudos que no te van a dar, pero vas a encontrar el verdadero gozo que es que es tu vida, que sabes que eso acaba con el pecado. Eso acaba con el pecado. Porque ya no te estás agradando a ti, ya no estás buscando en pos de ti. Y eso, cuando logras entender eso, Conoceréis la verdad y esa verdad que hemos conocido hoy nos hace libres. Creo que mi tarea pastoral ya terminó. ¿qué? Es un arma tan grande, es un machetón enfrente del diablo. Es un golpe en el axis, o sea, Es más que un martillo, es una algamada o almada. Va a ganar. es que te dije, ese es el arma, voy a afilar el cuchillo porque ese es para circuncidar. ¡Pum! Se Lo acabó. que dije fue que creo que mi tarea pastoral ya terminó. Apenas se está empezando, manito. Te digo por qué. Porque una vez que descubriste que eres el que cuando avientan la granada y se tira y por todos, y que está dispuesto y que no era, y te dice Dios, nomás era una prueba. Ya vi la clase de hombre que eres, ahora te voy a convertir en el Capitán América. Aleluya. Sí, ahora sí puedo, ahora sí ya sé en qué tierra voy a sembrar. Ahora sí te puedo hablar. Ahora sí te puedo dar. Ahora sí puedo confiar en mis tesoros. Ahora sí ya puedo. ¿Por qué? Porque dice, hombres que son fieles, hombres que están dispuestos Claro, a dar. Y entonces las sí, cosas, ahora sí te doy. si las cosas terrenales no las pueden creer, ¿cómo van a dar lo espiritual? Entonces ahorita que ya no estamos pensando en las cosas de este mundo, sino las de arriba, ahorita sí nos puede revelar las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Ahora sí hace sentido. Yo tengo una petición, hermano, hoy antes de empezar, oraba inicio por algo que de él nació. Yo creo que ese es el tiempo que el Señor va a usar para liberar tantas cosas en las que he vivido. Y hoy puse un anuncio en el Facebook para ver de vender un terreno. Tengo un par de propiedades ahí que por lo menos tendrán 10 años de no venderse, o menos, poco menos, pero yo creo que fue un plan. Entonces yo quisiera, en presencia de mis hermanos, que nos dirigieran una oración, porque yo lo veo que las necesidades que tenemos son máximas, pero que puede ser el tiempo de Dios para que esto se venda, porque además son bonitos, pues, pero
No sé por qué se habían trabado tanto. Bien. ¿Sí entendiste, va a agarrar? Él quiere que vos ores por eso, ¿verdad? Sí, sí entiendo. Ok. Si se puede, pues, si No, está en no. otro lugar, pues, perdón. No, no, sí está bien. Digo, no, dice la Biblia que en la canasta hay peces grandes, peces chicos, no te puedes. Es decir, las bendiciones siempre son, hay de todos tamaños. Y lo que tú pides es una bendición grande. Vaya, o sea, yo siento que es una barrera bien fuerte. Pero como él dijo, yo iré delante de ti, cerrojos de hierro haré pedazos, ¿verdad? Puertas de bronce haré pedazos. Vamos a orar. Y vamos a poner en práctica eso, ¿no? De bendecir. Es que no te tengo cerca, hermano, pero aquí, mira. Sí. Extendemos nuestras manos a ti. Cuando Abraham se paró frente al Señor y llevó a Isaac, Dios ya le había dicho antes que lo iba a bendecir. Dios ya le había dicho antes que que él iba a ser bendecido todas las naciones. Pero después de que Abraham ofreció a Isaac y Dios lo paró ahí, dice el Señor, ahora conozco que en verdad me temes. Ahora conozco que en verdad me amas. Ahora sí, por cuanto estuviste dispuesto a morir, ahora sí, ahora sí. Y le dijo, ahora sí, de cierto te bendeciré. Ahora sí, si antes te había dicho que te iba a bendecir, ahora sí, de cierto te bendeciré. Y no solo te bendeciré, sino que te haré ser bendición. Porque yo sé que en tu corazón lo que tú has propuesto hacer con lo que vas a recibir. Así que ahora, Señor, por la gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor, ese terreno, Señor, que está ahí, esa casa, Señor, ese terreno, Dios, donde está ahí ahora mismo, en la antigua, ahora mismo, en ese lugar donde esté. Yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús con mis hermanos, para que, Señor, se destrabe todo aquello, Señor, que está ahí deteniendo esta bendición. El tiempo, Dios, de las lágrimas, Señor, se acabó. Padre, como dijeron, Señor, el Señor ha visitado a Belén y les ha dado pan. Señor, ahora visitas la casa, Señor, de tu siervo David, Señor, y de Telma, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Bendice la casa, como le bendijiste la casa de Obed-Edom, y le multiplicaste. Que no malbarate eso, pero que reciba, Señor, ahora en el tiempo oportuno, Señor, en el tiempo de tu tiempo, para lo que tú quieres, Señor, para bendecirle, Señor, y sacarle de esa situación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, pido, Señor, que sea bendecido. Ahora abre la ventana de los cielos, Señor. Te pido que traigas el comprador, que traigas la persona, Señor, la compañía indicada, Señor, los trámites adecuados, Señor, que no se caiga esta negociación y que tú, Señor, ahora les bendigas. En el nombre de Jesús, oramos ahora por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Lo desatamos en la tierra ahora y se desata en el cielo, Señor. Desatamos, Señor, esta palabra sobre él. Enviamos bendición sobre tu casa ahora, David. Ahora, Telma, le enviamos en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice, Señor, he aquí, de cierto te bendeciré y te haré bendición, Señor. Declaramos, Señor, tu poder, tu gracia ahora. Tu palabra lo dice, aunque no veas viento ni veas lluvia, pero ese lugar será lleno de manantiales de agua, Señor. En el nombre de Jesús.
de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo, Señor, del norte o del sur, en dólares, Señor, o en euros, pero va a llegar a Él, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ya sean dólares o en euros, porque así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca, no volverá a Él vacía, Señor, y sino que ahora es el tiempo del cumplimiento de su vida. Venga ahora tu gracia, Señor, y nos gozaremos y alegraremos en la salvación de David, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí. Amén. Perdone, hermano, que me aproveché para esta petición. Perdone, de verdad. Esa... Está ¿Sabe? bien, ¿Ah? está bien, bro. ¿Sabe Yo- qué pasa? Que algunos están padeciendo con estas situaciones que están pasando en el mundo, pero nosotros ya llevamos muchos años así. Claro, claro, yo entiendo. Y gracias a Dios ha servido para bien y ha tocado nuestro corazón. El Señor hemos puesto nuestra vida para ser transformados más. Y el fruto también es esto. Pero pues, lo queremos para nuestros hijos y para salir y seguir adelante, ¿va? Entiendo. Entonces, Dios lo bendiga, de verdad. No te apures, bro. Eso es. Tú no te apures. Tú dale como aquel, extiende, agárrate del manto y donde puedas. Y tú no me importa. No, tú jala el milagro para ti, no te apures. Pues nunca pensé hacerlo, pero No te apures. Bro. Dijo, dice el Señor, si les he compartido las cosas espirituales, dijo, ¿cuánto más las terrenales? O sea, no te apures. O sea, no hay nada imposible para Dios. amén. 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 Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues, ¿cuál es el verdadero número de la bestia, vos? No, pero no más dar el teléfono de WhatsApp de Benecer, vos, ¿oíste? No, yo tal vez una pregunta es, porque dice el Salmo que tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, Ajá. pero en esa adiestrada, no sé, ahí me da demasiadas dudas. ¿Qué es? ¿Cómo es ese adiestramiento? Si es en la adoración y como siempre he estado interesado en ese adiestramiento, pero yo no creo haber sido adiestrado aún. Entonces, Lo leímos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Le dijo, tú pues, hijo mío Timoteo. ajá, Sí está ahí, ¿verdad? Que le habla de ser soldado. Y luego que le dice, adiéstrate en esto, procura presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, necesitas el adiestramiento mira, hermano, esto tiene que ver mucho con la palabra. Romanos 12:2 dice que no te conformes a este mundo, sino que tienes que ser transformado por la renovación del entendimiento. Cuando la palabra viene y te renueva en tu mente, entonces tú puedes usar las armas del Señor. Tú vas a recibir de Dios lo que tú conozcas de la palabra y te vas a quedar sin lo que Dios tenía para ti por desconocer la palabra. La palabra es el arma del Señor, es la espada del Espíritu. Entonces dice, Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Yo cuando veo a alguien que te dice que ¿has tocado las manos de alguien que trabaja en el campo? sí, ¿Y cómo se sienten? ásperas, rudas, fuertes. Totalmente ásperas y rudas. Bueno, cuando tus manos sean así en Dios, ¿sí? Vas a estar adiestrado. Oh, ¿Sí? Necesitas salirte callos. Cuando tú jalas empiezas a tocar guitarra, se te hacen unas ampollas aquí. Pero cuando tú empiezas a jalar el arco, también se te hacen unas ampollonas ahí y te da tendinitis. Cuando tú empiezas como me dije a mi hijo, a cortar el hacha,
Lo puse a tumbar a que entrenara con el hacha y pues me tumbó el árbol. Ah, Pero con una hachita de medio kilo. O sea, duró como una semana aquí con todo el antebrazo. Sí, ya no le pégale con la izquierda. Y, dije, ahora ya está listo. Dije, si se mete alguien, usted sabe pelear con 2 hachas. Si aquí en corto, en la casa, entonces al día de hoy se duerme con el hacha puesta a un lado. Con todo y guante listo para que no por si se mete alguien. Porque ella está adiestrado para la batalla. ¿Sí? ¿Y cómo lo mandó el Señor? Como el señor Miyagi, lo puse a tumbar árboles. Él creía que estaba. ¿Yo qué lo voy a entrenar? Tú túmbame el árbol. Taca, 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 taca. ¿Sí? Entonces, él se duerme. Es lo mismo. ¿Cómo te adiestra el Señor? Cuando tú empiezas a aplicar los principios de la palabra. Los principios de la palabra. Los empiezas a aplicar en tu vida. Dice, entonces prospera tu alma. La ley del Señor prospera tu alma. Y entonces, si es prosperada tu alma, prosperas en todas las cosas. Amén. Es una consecuencia. Si buscas primero el reino de Dios, su justicia, entonces todo lo demás viene por añadidura. Tú buscas vender la casa, no se va a vender. Busca primero el reino del Señor, entonces se vendrá todo. ¿Sí? Entonces es aplicar la palabra. La palabra son principios. El Espíritu siempre te va a llevar a la palabra. El Espíritu siempre te va a llevar a morir a ti mismo. Cada vez que sientas algo, como dijo, tú lo dijiste, ¿verdad, Pavel? Dijiste, yo sé cuando algo es de Dios. Dijo, ¿cómo? Dice, cuando algo me lleva a mí y es algo que yo no haría en mi sano juicio, entonces es de Dios. Y allá en Colombia me dijiste, yo ya no batallo, dijo, yo sé. Cuando algo, siento un deseo de hacer algo que yo no haría por mi propia voluntad, entonces me doy cuenta que es Dios. amén. Y yo dije, a la puchica, dije yo, pues sí, sí es cierto. Dije, pues sí. Así de sencillo. O sea, sientes dar una cosa y dices, en tu sano juicio no lo darías, es de Dios, entonces es de Dios. O sea, porque yo no lo haría. ¿Sí? Va contra la naturaleza, va contra los sentidos, contra la carne. Entonces, pero siempre está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, no quiero desvelarlos hoy. Bueno, ahí les va un consejo. Cada vez que hay una cirugía, le ponen una venda y le dice, cámbiese la venda. ¿Sí? Los días cuando los niños les hacen la circuncisión al 8º día, normalmente, pues no les duele mucho porque el mismo cuerpo crea un antiséptico y el mismo tiene una enzima que adormece el área y ya no les duele a los niños. Pero una operación de esas en un adulto es dolorosísima. Al grado que la persona puede durar 40 días ahí en cama por causa de esa cirugía en esa parte. Si no lean la Biblia, ahí está en el libro de los hermanos de Dina, ¿verdad? Mataron a todos, Simeón y Leví. Entonces, cuídense de la herida. O sea, el diablo va a venir y va a decir, no, mira, todavía está ahí, porque te duele, ¿verdad? Y te va a seguir doliendo y ya no está. Entonces, además, pónganse alcohol, cambien de la venda, aplíquenlo lo más rápido que puedan, aplíquenlo en su vida. Y pasados 30, 40 días va a ser una manera de vivir. Y va a decir, ya, se acabó. Se acabó. Cada vez que sienta yo, por ejemplo, el deseo de postear algo mío para que se vea que yo soy, te posteo el de alguien. O le pongo like a otro, o aviento otro. O sea, o cada vez que yo sé, porque si no te pega la dama, te pega la lana, o si no te pega la fama, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber, con la mente militar, tienes que saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, tienes que saber cuándo hay que huir y cuándo hay que enfrentar. Entonces lo que haces es, bueno, tienes que compensar tus debilidades con tus fortalezas. Entonces lo que haces es, si ya sabes por dónde te van a pegar, sabes que la puerta de detrás de la casa es la que le falta el cerrojo y que no cierra bien el candado, pues esa es la que tienes que cuidar. Esa es la que tienes que guardar. Entonces eso se llama cuidarte la herida. Ponte el vendaje para que no te pegue una infección y te vaya a pegar por ahí, para que no te vaya a dar por ahí. O sea, la mente militar es aleluya.
Dijo, entonces, Lenguas desde el Pademos o qué onda. yo creo que alguien lo tocó ahí porque gritó de dolor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ese es el rollo, ¿no? Cuídense la herida, fortalezcanse. Dijo, mira, ganaste una batalla. Siempre que ganas una batalla en tu vida, dice, considera y refuérzate, ármate. O sea, porque siempre tienes que entender que él va a buscar destruir o atacarte por tus debilidades. Y esas son las que hay que fortalecer. No proveas para la carne, no compres nada para... Si sabes que eso engorda, pues no lo compres, ni siquiera para tenerlo ahí para el súper. O sea, simplemente no alimentes la carne. Alimenta tu fe y deja que tus dudas se mueran de hambre. O sea, mantente ahí en ese sentido, porque dice que el que piensa que ya la hizo y que está firme, pues mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, de verdad. Les digo... Vamos el miércoles, si Dios lo permite, ¿verdad? Sí, si Dios lo permite. Si mañana te dije que tengo un grupito de hermanitas de la Senectud. Que puras viejitas. Oh. Mi mamá es la más joven. La madre. Bueno. Pero es el mejor grupo que he tenido en mi vida. Es que esas sí preguntan sin miedo. No, porque ellos dicen, a veces dices, tienes que morir. Y ellos dicen, está bien. ¿Sabes? No, ¿sabes por qué? Porque les dije, mi primer sermón, así que las prendió todas, es, ustedes son los obreros de la última hora. Dijo, Pochis, ¿y cómo está eso? Sí. Le dije, cuando yo estaba en la prepa, les dije, yo jugaba básquetbol. Y entonces me dijeron, y yo no tenía dinero para pagarme la universidad, así que tenía que sacar una beca deportiva. Y dije, pues, ¿en qué la voy a hacer? Pues en básquetbol. Entonces yo me empecé a entrenar básquetbol el verano antes de entrar a la escuela. Y cuando entré, pues por fin me puse a entrenar. Y salió la convocatoria para entrar en el básquetbol. Y entonces fui, según yo, íbamos a hacer unos 5 o 6. Había 127 personas inscritas para un equipo donde nomás hay 18 o 19 personas y donde nomás juegan 5. Así que dije yo, bueno, y lo que hizo el coach fue que por los siguientes 2 o 3 meses nos puso la peor arrimada de condición física. No toqué el balón en 3 meses, pero corrí como si fuese el viento. Para arriba, para abajo, zancadillas, ¿verdad? Brinca. Pasaron las semanas, 12, 13 semanas, y ya se fue haciendo el grupo pequeño. Y cuando ya nada más quedan 40, y ahora vamos a dar una vuelta y vamos a subir y bajar y subir, chipinque de subir. O sea, era una prueba literalmente que yo no sé si estaba entrenando para el equipo de básquetbol o para los Navy SEALs. Entonces, dijo, por fin quedé dentro de los 22 jugadores que escogieron. Y entonces empezó la temporada. Ya en el último, faltaban como 3 partidos para que se acabara la temporada y yo seguía en la banca, sentado mirando. Y siempre me cambiaba, me preparaba, calentaba, estaba listo. Después de todo lo que había costado, ya estábamos ahí. Teníamos la peor temporada que habíamos tenido ahí. El equipo, un día íbamos perdiendo, nos metieron 100 puntos. De ventaja. Nos metieron 100 puntos. Nosotros llevaban 100 y nosotros llevamos como 40, una cosa así. Y entonces el coach ya así resignado, que pues no hay nada más que hacer, volteó y me vio a mí. Y yo, después de 17 partidos sin jugar, ahí sentado, y me dijo, Grande, porque así me decía, Grande, ¿quieres jugar? Y yo dije, he corrido como un idiota por los últimos 6 meses. Me he atragantado hasta que la lengua se me pega el paladar.
He estado viendo por 17 partidos cómo esta bola de idiotas fallan y no le atinan a ni una. Me he jugado todas las carreras, me he aprendido todos los gestos, he aprendido todo lo que no se debe de hacer. He esperado durante todo este tiempo y mi carrera universitaria depende de que yo tenga una beca. ¿Quieres jugar? Dije, voy a pensarlo, déjeme analizar. Quizás, tal vez me reserve para la siguiente temporada. Que ahorita, pues, ya está perdido el juego, ya. Y me dijo, ¿quieres jugar? Y dijo, no lo tuvo que decir 2 veces. Dije, salté como si fuera un resorte. Me paré, dije, antes que me dijeran, vamos a entrar, llegué. Lo primero que hice fue agarrar la primera pelota, le quité la pelota al primero, la agarré, la tiré a la colada, después le intercepté el otro pase y tiré un tiro de 3, agarré el otro, hice una asistencia y le quité. En menos de 2 minutos, algo así, 2 minutos 30, dice la historia, había metido 17 puntos. Wow. Seguidos, sin contestación. Y el coach se jaló de los pelos, me dijo, grande, ven para acá. Pidió tiempo, dijo, ¿dónde estuviste toda la temporada? La banca. ¿Dónde estuviste toda la temporada? Dijo, no sé qué, vamos a darnos. Y empezamos a meterla. Al final perdimos el partido por 4 puntos. Wow. Dijo, si te hubiera metido 5 minutos antes. Dijo, el Señor hoy en día dice, son las 11 horas, faltan 5 minutos para que el Señor venga. Y vamos perdiendo por paliza. Y el Señor llegó a la plaza y vio que estaban ahí sentados todo el día esperando una oportunidad, una sola oportunidad, un momento, un minuto. Y dijo, voy a meterlo, hay un tiro de esquina, ven, te vas a meter, te voy a poner ahí, vas a correr con todas tus fuerzas desde atrás y vas a entrar, como todos están marcados, tú vas a entrar sin marca. Como nadie da un peso por ti, tú vas a correr desde el otro lado, desde la defensa, y vas a correr y te vas a llegar ahí, te van a mandar la pelota a ti, y tú vas a llegar y vas a meter el gol. Y agarras, metes el gol, y entonces te sacan en hombros, y aunque no jugaste en los 90 minutos, en tiempo de compensación ganaste el partido, ganaste el campeonato. Y Dios dice, wow, eres el pitcher que meten en el último out, que salva la carrera, el último, detiene la carrera, deja a todos en base, y sales y dice, ganamos el campeonato. Eres el héroe del partido, porque eres el soldado, eres el obrero de la última hora. Por eso él dijo, los postreros serán mayor que los primeros, porque otros sembraron, otros hicieron grandes cosas de Dios, y tú y yo hemos estado sentados ahí pensando que la vida se nos ha pasado, pensando que los mejores años de nuestra vida, los mejores momentos de nuestra vida, las mejores oportunidades, cuando yo estaba con Cash, cuando yo estaba con el otro, cuando yo podía predicar en tal parte, cuando yo, dijo, se te fue la oportunidad, se te fue el avión, dijo, no importa. Dios dice, falta un out. Me falta sacar el último strike. Y voltea a ti y te dice, Pavel, de cierto te digo, calienta. Oh. Aleluya. Pero caliéntale el chilazo porque te necesito ya. Ya le caí. Ya. Dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto? Es la última. Y las hermanitas se me quedan viendo así. O sea que todavía podemos hacer algo. Hermana, dijo el Señor, me gozaré, dice Pablo, porque cuando soy débil, cuando ya no tengo fuerzas, en verdad es cuando soy más poderoso. Ahora, ahora te vas a descolgar por la banda y te voy a mandar el pase. Mete el gol. Mete el gol. Haz el trabajo. Saca el equipo. Levanta la iglesia. Levanta a los que están caídos. Levanta a aquellos que están esperando un milagro. Eres el hombre del último minuto, la mujer del último minuto, la que va a hacer el cambio, la que va a hacer el cambio de vida, la última esperanza en el último segundo. Ve y arrebátalos de la mano del diablo. Ve y haz historia, haz leyenda. Sé recordado, nadie se acuerda de nada más que me acuerdo del home run de Rick Monday ahí en la serie de los Dodgers contra Nueva York, ahí cuando Tom La Sorda y que Rick Monday, en el último mandó y el home run, y hasta Fernando Valenzuela corrió y anotó carrera. O sea,
No me acuerdo de nada de esa temporada, solo de ese jonrón en el último minuto. No te acuerdas de nada de la pelea de Julio César Chávez contra Medrick Taylor. Está peleando, pero en el último instante que del round, cuando ya está vencido, se levanta Julio César Chávez y mete un golpe en el último round a 15 segundos de terminar y va y lo noquea, y yo salté, brinqué y abracé a mi papá y todos mis hermanos ahí del patio brincando. No me acuerdo de nada, pero me acuerdo del último golpe. Ese eres tú. Ese es tu llamado. En el último minuto, para cosas tremendas, te ha amado el Señor. Y todas las viejitas dijeron, amén, aleluya, ¿qué puedo hacer? Lo que sea, pues intercedan, oren, clamen, enseñen a sus hijos, enseñen a la generación que está por venir. Entonces están corriendo por la última pichada. Están haciendo algo tan trascendental que toda su vida va a tener un significado. Están corriendo en el cierre de la carrera. Le faltan 50 metros. Y agarraron el aire y quién sabe dónde lo sacaron, y comienza y rebasa uno y rebasa otro y rebasa otro. Eso es lo que Dios quiere. Así que el Señor voltea y te dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quieres jugar? Amén. Dice, let's do it. Sale a la cancha y hazlo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Chao. Buen día y buen miércoles. Aún no sé salir. ¡Córtame! Pues salgamos, así se comienza a grabar y ya.